3 días después de enterrar a su propio hijo, ella encontró un bebé abandonado a la orilla del lago, dentro de una canasta apache. Lo acogió, lo salvó con su leche, sin imaginar que el padre del bebé pronto aparecería y tomaría una decisión que nadie podría imaginar. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento arrastraba polvo seco sobre las piedras cuando Paola enterró a su hijo. Las manos le temblaban mientras echaba tierra sobre el pequeño bulto envuelto en tela blanca, pero no lloró. El llanto se había secado días atrás, cuando la fiebre consumió al niño en sus brazos y ella solo pudo sostenerlo, sintiendo cómo la vida se le escapaba gota a gota. Doña Mercedes, la partera más vieja del poblado, permaneció en silencio a su lado. No había palabras que pudieran llenar aquel vacío. Cuando terminaron, la anciana tocó apenas el hombro de Paola y se alejó sin mirar atrás. Desde las ventanas de las casas cercanas, algunas mujeres observaban. Sus ojos cargaban algo que Paola ya conocía. Lástima mezclada con desprecio, como si la desgracia fuera contagiosa. El camino de regreso a la casa pequeña se hizo eterno. Paola caminaba con la espalda recta, pero cada paso era una lucha contra el peso que llevaba en el pecho. La maternidad no había terminado con la muerte de su hijo. Su cuerpo insistía en producir leche, recordándole cada hora, cada minuto que había sido madre y ya no lo era. El dolor físico era agudo, punzante, pero peor era la sensación de vacío que le comía por dentro. Dentro de la casa, todo estaba como lo había dejado. La pequeña manta tejida a mano sobre la silla, el olor a hierbas medicinales que colgaban del techo, el silencio. Paola se sentó en la única silla y miró la pared de adobe agrietada. No sabía cuánto tiempo pasó así, inmóvil, mientras el sol se movía por el cielo y las sombras cambiaban de lugar. Los días siguientes fueron todos iguales. Se levantaba, preparaba un poco de maíz molido, lo comía sin sentir sabor alguno. El cuerpo le dolía, inflamado por la leche que nadie necesitaba. Intentó aliviar el dolor con compresas frías, pero nada funcionaba realmente. Por las noches, cuando el poblado dormía, Paola se permitía llorar en voz baja, presionando un trapo contra la boca para que nadie la escuchara. Fue al 4.º día cuando decidió ir al río. Necesitaba lavar los paños manchados de leche y sangre, pero más que nada, necesitaba estar lejos de las miradas del poblado. Tomó un cesto pequeño con la ropa sucia y salió antes del amanecer, cuando la niebla todavía cubría las calles como un manto gris. El río corría a media hora de camino, más allá de las últimas casas. Paola conocía cada piedra del sendero. De niña, cuando su madre aún vivía, venían juntas a lavar. Ahora el recuerdo de esos días le dolía tanto como todo lo demás. El agua fluía con la corriente de la última lluvia, turbia y rápida. Paola se arrodilló en la orilla y comenzó a frotar los paños contra las piedras, sintiendo cómo el agua fría le entumecía los dedos. El sol empezaba a subir cuando escuchó el llanto. Al principio pensó que era un animal herido, tal vez un gato montés atrapado entre los juncos, pero el sonido era demasiado humano, demasiado débil. Paola se quedó quieta, con un paño a medio lavar en las manos, el corazón golpeándole las costillas. El llanto venía de río abajo, donde las cañas crecían espesas. Paola dejó el cesto y se levantó despacio, secándose las manos mojadas en la falda. La sensación era extraña. Miedo mezclado con algo más, una urgencia que no lograba entender. Caminó entre los juncos, apartando las hojas afiladas que le arañaban los brazos, y entonces la vio. Una cesta pequeña, atascada entre las raíces de un sauce viejo. Dentro,
Envuelto en pieles de venado y tela burda, había un bebé. Los labios del niño estaban azulados por el frío y el llanto era apenas un murmullo ronco. Paola se quedó paralizada. El tejido de la cesta era apache. Lo reconoció de inmediato por el patrón de las fibras trenzadas y el pequeño amuleto de hueso atado a la orilla. Los apaches eran considerados enemigos del poblado. Más de una vez había escuchado historias de ataques, de familias destruidas, de odio acumulado durante generaciones. Tocar a ese niño podía significar la muerte, o algo peor. Paola miró hacia el sendero. Nadie la había seguido, nadie sabía que estaba allí. Podía alejarse, dejar la cesta donde estaba y fingir que nunca la había visto. Era lo sensato, lo prudente, lo que cualquiera habría hecho. Pero los ojos del bebé se abrieron apenas, oscuros y vidriosos por la fiebre. Y en ese momento, Paola no vio a un apache, vio a un niño que se estaba muriendo. Las manos le temblaban cuando sacó la cesta del agua. El bebé pesaba casi nada, como si la vida ya se le hubiera escapado a medias. Paola lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el frío de su piel a través de la tela mojada. El instinto fue más fuerte que el miedo. Envolvió al niño en su propio chal y comenzó a caminar de regreso por un sendero menos visible, lejos de las casas, lejos de las miradas. La casa estaba fría cuando entraron. Paola dejó la cesta en el suelo y corrió a encender el fuego con manos temblorosas. Las brasas tardaron en prender, pero finalmente las llamas comenzaron a crecer, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Solo entonces se atrevió a desenvolver al bebé. Era un niño, pequeño, quizás de 2 o 3 meses. La piel tenía un tono ceniciento y los ojos hundidos revelaban días sin alimento ni agua. Paola lo tocó con cuidado, sintiendo el pulso débil en el cuello delgado. Había visto morir a suficientes niños para reconocer los signos. Este bebé no sobreviviría la noche sin ayuda. ¿Qué estás haciendo? La voz en su cabeza era la de su propia conciencia. Ese juez implacable que nunca callaba. Si alguien se entera, dirán que robaste a un niño apache, te juzgarán, te colgarán. Pero sus manos ya se movían solas. Calentó agua en la olla de barro, humedeció un trapo limpio y comenzó a limpiar el cuerpecito frío. El bebé se retorció débilmente, gimiendo. Paola le habló en voz baja, palabras sin sentido, solo el tono calmado que usaba cuando su propio hijo lloraba. Cuando terminó de limpiarlo, improvisó una cama con mantas dobladas cerca del fuego. El niño la observaba con ojos que parecían demasiado viejos para su cara, como si ya hubiera visto más sufrimiento del que cualquier criatura debería conocer. Paola se sentó a su lado y sintió el peso de la decisión que acababa de tomar. El bebé comenzó a llorar de nuevo, esta vez con más fuerza. Era el llanto del hambre, un sonido que Paola conocía demasiado bien. Se llevó las manos al pecho, sintiendo la tensión del dolor que llevaba días soportando. Tenía leche y este niño se estaba muriendo de hambre. No hubo realmente una decisión consciente. Paola tomó al bebé, se acomodó en la silla de madera junto al fuego y se abrió la blusa. El niño se prendió con desesperación, sus pequeñas manos aferrándose a la tela mientras mamaba. El alivio fue instantáneo, físico, pero junto con el alivio llegó algo más. Una sensación extraña, casi olvidada, de propósito. Mientras alimentaba al niño, Paola sintió que el tiempo se detenía. El fuego crepitaba suavemente, el viento soplaba afuera, arrastrando hojas secas contra la puerta, y en sus brazos, un bebé apache bebía la leche que su cuerpo había producido para otro hijo. La vida era cruel de maneras que nunca había imaginado, pero también era extrañamente generosa. Cuando el bebé se quedó dormido, saciado por primera vez en quién sabe cuántos días, Paola lo sostuvo un rato más.
Su respiración se había calmado. El color regresaba lentamente a sus mejillas. Pero el miedo regresó también, frío y afilado. ¿Y ahora qué? No podía quedarse con él, pero tampoco podía dejarlo morir. Los golpes en la puerta llegaron al día siguiente, temprano, cuando Paola apenas había logrado dormir unas horas. Su corazón se detuvo. Escondió al bebé bajo una manta en el rincón más oscuro de la casa y abrió la puerta apenas una rendija. Doña Mercedes la observaba con ojos que veían demasiado. La anciana no dijo nada al principio, solo empujó suavemente la puerta para entrar. Paola retrocedió, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. «Escuché un llanto», dijo la partera con voz neutra, «un llanto que no debería estar aquí». Paola abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Doña Mercedes caminó directamente hacia el rincón donde estaba el bebé y apartó la manta. Por un momento largo, la anciana se quedó mirando al niño dormido. Luego se volvió hacia Paola. «Es Apache». No era una pregunta. Paola asintió apenas, esperando la condena, las palabras de disgusto, la amenaza de denunciarla. Pero doña Mercedes solo suspiró, un sonido cansado y viejo. «¿Lo encontraste en el río?» Otra afirmación, no una pregunta. Paola volvió a asentir. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer antes de que lo encontraras?» «No lo sé. Días, tal vez. Estaba casi muerto». Doña Mercedes se arrodilló junto al bebé y lo examinó con manos expertas, tocando su frente, abriendo suavemente su boca para revisar las encías, palpando su vientre hinchado. Cuando terminó, se incorporó con esfuerzo y miró a Paola con algo que podría haber sido respeto o simplemente resignación. «Sin leche constante, sin cuidados, este niño no llegará a la semana». «Lo sé», susurró Paola. «Y si alguien descubre que lo tienes aquí, te acusarán de secuestradora, tal vez de bruja, te juzgarán sin misericordia». «Lo sé». Doña Mercedes guardó silencio un momento, sus ojos cansados, estudiando el rostro de la joven frente a ella. Finalmente asintió, como si hubiera tomado alguna decisión interna. «Entonces, tendrás que mantenerlo escondido. No compres nada nuevo en el mercado. No dejes que nadie se acerque demasiado a la casa, y cuando llore, manténlo callado como puedas». Paola la miró sin entender. «¿No vas a delatarte?» La anciana negó con la cabeza. «He visto demasiadas muertes en mi vida, demasiados niños perdidos por el odio de los adultos. Este niño no tiene culpa de ser apache, igual que tú no tienes culpa de lo que te pasó». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas de significados que ninguna de las dos quería nombrar. Paola sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado sosteniendo desde que encontró al bebé. «¿Por qué me ayudas?» Doña Mercedes caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. No se volvió a mirar a Paola cuando habló. «Porque hace muchos años, cuando era joven como tú, vi morir a un niño que podría haber salvado. Me callé por miedo, por cobardía, y ese silencio me ha pesado cada día de mi vida». Luego salió, dejando a Paola sola con el bebé y el peso de un secreto que sabía, de alguna manera, cambiaría todo. Los días se volvieron una rutina silenciosa y vigilante. Paola se levantaba antes del alba, cuando la luz apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de la puerta. Primero revisaba al bebé, asegurándose de que respirara, de que su piel mantuviera algo de calor. Luego lo alimentaba, sintiendo cómo su propio cuerpo se adaptaba al ritmo de necesidad del niño. El bebé no tenía nombre, o si lo tenía, Paola no lo conocía. En su mente comenzó a llamarlo simplemente el pequeño, aunque sabía que tarde o temprano tendría que encontrar un nombre verdadero. Pero nombrar algo era hacerlo real,
Y hacer real esta situación era admitir que había cruzado un límite del que tal vez no podría volver. Durante el día mantenía las ventanas cerradas y la puerta trancada. Si alguien tocaba, escondía al bebé en un baúl de madera forrado con mantas y abría apenas lo suficiente para hablar. La mayoría de las veces era alguna mujer del poblado que venía a dejar una hogaza de pan o un poco de guiso, gesto de caridad que Paola sabía que venía mezclado con curiosidad morbosa. «¿Cómo estás, hija?», preguntaban con falsa dulzura, estirando el cuello para ver dentro de la casa. «Bien, gracias», respondía Paola, manteniendo la voz firme, la puerta casi cerrada. «Solo necesito descansar». Las mujeres asentían, pero sus ojos brillaban con algo frío. El poblado entero sabía que Paola había enterrado a su hijo hacía apenas semanas. Una mujer en luto debería estar destrozada, llorando, consumiéndose. Que estuviera simplemente cansada les parecía sospechoso. Fue Milly, la lavandera, quien primero notó los paños pequeños. Paola había intentado ser cuidadosa, lavando la ropa del bebé de noche en un barreño dentro de la casa. Pero una mañana, distraída por el llanto del niño, colgó algunos trapos en el tendedero del patio trasero para que se secaran al sol. Milly pasaba por ahí camino al mercado cuando los vio. Se detuvo, entrecerró los ojos y se acercó para verlos mejor. Eran paños pequeños, del tamaño exacto que se usaba para limpiar a un bebé, nuevos, o al menos no los que Paola había usado para su propio hijo. Milly los tocó con los dedos, sintiendo la tela todavía húmeda. «Curioso», murmuró para sí misma. No dijo nada directamente a Paola, pero esa tarde en el mercado comenzó a hablar. Primero con su hermano Ezra, que trabajaba como ayudante del sheriff Hal Barton, luego con otras mujeres que se reunían a cotillear mientras compraban verduras. «Hay algo raro en la casa de Paola. Escuché un llanto esta mañana, estoy segura, y tiene paños de bebé colgados». Las palabras se extendieron como aceite derramado. Para el atardecer, medio poblado hablaba de ello. Algunos decían que Paola había perdido la razón y jugaba con muñecas como si fueran reales. Otros susurraban cosas más oscuras, historias de espíritus y brujería. Tomás, el dueño del almacén, recordó que Paola había comprado más harina de maíz de lo normal, y carbón, y aceite, como si estuviera alimentando a más de una persona. Comentó a quien quisiera escuchar. El sheriff Barton escuchó los rumores con el ceño fruncido. Era un hombre mayor, de bigote canoso y espalda encorvada por años de trabajo duro. No le gustaban los chismes ni las especulaciones, pero tampoco podía ignorar algo que alteraba la paz del poblado. Especialmente no cuando don Esteban, el hacendado más rico de la zona, comenzó a presionarlo. Don Esteban era un hombre que vivía del miedo. Su poder venía de mantener al poblado en constante alerta contra amenazas reales o imaginarias. Los apaches eran su enemigo favorito, la justificación perfecta para cada decisión cruel, para cada trato injusto. Y ahora, la idea de que una mujer del poblado pudiera estar escondiendo algo relacionado con los apaches le parecía una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. «Hay que investigar, sheriff», dijo don Esteban golpeando el escritorio con su bastón. «Una mujer sola, comportándose de manera extraña. En estos tiempos peligrosos no podemos permitir secretos». Barton conocía a don Esteban lo suficientemente bien como para saber que no le importaba realmente la verdad. Le importaba el control, pero también sabía que no podía simplemente ignorar la presión sin consecuencias políticas. «Hablaré con ella», concedió finalmente, «pero con preguntas, no con acusaciones». La visita llegó 3 días después. Paola escuchó los cascos de un caballo acercándose y su corazón se contrajo. Por el sonido sabía que era el sheriff. Tenía un ritmo lento, medido, nada urgente pero inevitable.
Escondió al bebé bajo una manta en el rincón más oscuro y salió a recibirlo antes de que tocara la puerta. «Sheriff», dijo con una inclinación de cabeza, manteniéndose en el umbral. «Paola», respondió Barton, quitándose el sombrero. «Disculpa la intrusión. Solo venía a ver cómo estabas. Han pasado cosas. Bueno, el poblado se preocupa por ti». «Estoy bien. Gracias por su preocupación». El sheriff la estudió con ojos que habían visto muchas mentiras en su vida. Paola sostuvo la mirada, aunque sentía el sudor frío corriéndole por la espalda. «Algunos dicen que escucharon llanto de un bebé. Mi hijo murió hace semanas, sheriff. Usted lo sabe». «Lo sé. Por eso me pareció extraño cuando me lo dijeron». Hizo una pausa, mirando más allá de ella hacia el interior oscuro de la casa. «¿Puedo pasar? Preferiría que no. La casa está desordenada y yo no me siento bien recibiendo visitas todavía». Era una excusa débil y ambos lo sabían. Barton asintió lentamente, pero no se movió. «Paola, si estás en algún tipo de problema puedo ayudarte, pero necesitas ser honesta conmigo. No hay ningún problema, sheriff, solo una viuda tratando de sobrevivir». El silencio se extendió entre ellos, pesado e incómodo. Finalmente Barton volvió a ponerse el sombrero. «Está bien, pero si necesitas algo, cualquier cosa, mi puerta está abierta». Se fue, pero Paola sabía que la visita era solo el principio. El cerco se estaba cerrando. Las noches eran las peores. Cuando el poblado dormía y solo se escuchaba el viento silbando entre las casas, Paola permanecía despierta, alerta a cualquier sonido extraño. El bebé había empezado a recuperar fuerzas, su llanto ahora más fuerte y exigente. Paola lo acunaba contra su pecho, meciéndolo en silencio, rogando que no hiciera demasiado ruido. Una noche, mientras lo alimentaba a la luz de una vela, Paola se permitió mirarlo realmente por primera vez. Tenía los ojos oscuros, casi negros, con pestañas largas que proyectaban sombras delicadas en sus mejillas. Los rasgos eran distintivamente apaches: pómulos altos, nariz recta, piel del color de la tierra después de la lluvia. Era hermoso a su manera y completamente vulnerable. «¿Quién eres?», susurró Paola, trazando suavemente el contorno de su pequeña cara. «¿Quién te dejó en ese río? ¿Tu madre está muerta? ¿Tu padre te busca?». El bebé no respondió, por supuesto, solo siguió mamando, sus pequeños dedos cerrados en puños contra el pecho de Paola. Ella sintió algo rompiéndose dentro de ella, una barrera que había mantenido firme desde que perdió a su propio hijo. Este niño no era suyo, nunca lo sería realmente, pero en este momento, en esta noche silenciosa, con el mundo dormido afuera, ella era lo único que se interponía entre él y la muerte. El amanecer trajo consigo nuevos problemas. Paola salió temprano a buscar agua del pozo comunitario, llevando 2 cubos vacíos. Intentaba ir antes de que el resto del poblado despertara, pero ese día se encontró con varias mujeres ya reunidas alrededor del pozo, hablando en voz baja. El silencio cayó como una piedra cuando la vieron acercarse. Paola sintió sus miradas siguiendo cada movimiento mientras llenaba los cubos. Nadie habló directamente con ella, pero las escuchó susurrar apenas se alejó. «Dicen que está enferma de la mente. El dolor puede hacer eso, perder un hijo así. Mi marido dice que algo no está bien, que deberíamos vigilarla». Paola apretó los dientes y siguió caminando, los cubos pesados tirando de sus brazos. La casa nunca había parecido tan lejos. Fue al día siguiente cuando llegaron las primeras noticias del exterior. Un comerciante que viajaba entre poblados se detuvo en el almacén de Tomás para reabastecerse. Traía historias de ataques en los caminos, de caravanas saqueadas, de muertes y destrucción. «Es una banda de forajidos», explicaba a un grupo reunido de hombres, liderados por un tipo llamado Rufus. «No respetan nada ni a nadie.
Atacaron una diligencia la semana pasada. Mataron a todos excepto al conductor para que pudiera contar la historia. ¿Y los apaches?, preguntó alguien. ¿Están involucrados? El comerciante negó con la cabeza. Es complicado. Rufus atacó un campamento apache hace cosa de un mes. Mató a varias mujeres. Desde entonces el jefe apache, un tal Tayen, lo persigue buscando venganza. Dicen que Tayen perdió a su esposa en ese ataque. Paola, que había venido al almacén a cambio de unos huevos, sintió que la sangre se le helaba. Una mujer apache muerta hacía un mes. Un bebé encontrado en el río. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Esa noche, doña Mercedes volvió a visitarla. La anciana entró sin llamar, cerró la puerta tras ella y fue directamente al grano. Escuché las historias del comerciante, del ataque al campamento apache. Yo también, admitió Paola, su voz apenas un susurro. Ese bebé. Doña Mercedes señaló hacia donde el niño dormía. Podría ser el hijo de ese jefe, el que perdió a su esposa. Lo sé. Si lo es, vendrán a buscarlo. Y cuando lo hagan no será gentil. Los apaches no perdonan a quienes roban a sus hijos. No lo robé. Lo encontré casi muerto. Ellos no verán la diferencia. Paola se sentó pesadamente en la silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejarlo morir? Ya salvé su vida. No puedo simplemente... Lo sé. Doña Mercedes suspiró y se sentó junto a ella. Por eso vengo con una propuesta. La anciana sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un pingente de hueso, tallado con símbolos que Paola no reconocía. Esto estaba atado a la cesta cuando lo encontraste, ¿verdad? Paola asintió. Lo había guardado sin saber muy bien por qué. Es un símbolo de linaje apache. Solo los hijos de jefes llevan uno así. Este niño es importante para su pueblo. ¿Cómo sabes eso? Porque viví entre apaches cuando era joven. Antes de que el odio envenenara todo entre nuestras gentes, los ojos de doña Mercedes se perdieron en recuerdos distantes. Conozco a alguien que puede ayudar, un mestizo llamado Julián. Viaja entre territorios, comercia con todos. Si alguien puede hacer llegar un mensaje discreto a los apaches, es él. Un mensaje diciendo que tengo a su heredero escondido en mi casa. Un mensaje diciendo que una cesta con el símbolo de un linaje apache fue encontrada en el río. Nada más. Ellos sabrán qué significa. Paola miró al bebé dormido. Cada día que pasaba se sentía más unida a él, más protectora. La idea de entregarlo, de perderlo igual que había perdido a su propio hijo, le dolía de una manera que no esperaba. Pero también sabía que doña Mercedes tenía razón. Este niño tenía una familia, un padre que probablemente lo buscaba desesperadamente. ¿Y si vienen y me acusan de haberlo robado? ¿Si quieren venganza? Por eso debemos ser cuidadosas con el mensaje. Nada que implique que lo tenías todo este tiempo, solo que fue encontrado. Doña Mercedes tomó la mano de Paola. Es arriesgado. Todo en esta situación lo es. Pero es la única manera de hacer lo correcto y tal vez, solo tal vez, sobrevivir. Paola cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemándole detrás de los párpados. Había salvado a este niño porque no pudo dejarlo morir. Ahora tenía que salvarlo de nuevo, aunque significara perderlo. Está bien, susurró finalmente. Busca a Julián. Julián llegó 3 días después, al anochecer, cuando las sombras eran lo suficientemente largas para ocultar su visita. Era un hombre de unos 40 años, con piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiado. Doña Mercedes lo trajo personalmente, entrando por la puerta trasera que daba al campo abierto. «Este es un riesgo grande», dijo Julián sin preámbulos, mirando al bebé que Paola sostenía. «Los apaches no perdonan fácilmente, ni los del poblado tampoco, si se enteran que ayudé».
Lo sé, respondió Paola, por eso te pagaré. No tengo dinero. Julián sonrió sin humor. No quiero dinero. Quiero tu palabra de que si esto sale mal, no me involucrarás. Tengo familia que proteger. Tienes mi palabra. El comerciante asintió y se acercó a examinar el pingente de hueso que doña Mercedes había mencionado. Lo giró entre sus dedos, estudiando los símbolos tallados. Esto es del clan de Tallien, el jefe que perdió a su esposa en el ataque de Rufus. Miró a Paola con una mezcla de respeto y pena. Este bebé es su hijo. Estás cuidando al heredero de uno de los guerreros apaches más temidos de la región. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Paola había sospechado algo así, pero escucharlo confirmado hacía todo más real, más peligroso. ¿Qué mensaje quieres que lleve?, preguntó Julián. Paola pensó cuidadosamente antes de responder. Solo di que una cesta con el símbolo de Tallien fue encontrada en el río cerca del poblado, que el niño está vivo pero débil, nada más. Y si preguntan quién lo tiene, di que no lo sabes, que el mensaje te llegó de segunda mano. Julián guardó el pingente en su bolsillo. Les tomará unos días recibir el mensaje y más tiempo organizarse para venir. Usa ese tiempo para prepararte. Cuando lleguen, no será pacífico. Después de que Julián se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Paola acostó al bebé y se sentó a la luz de la vela, tratando de imaginar qué vendría después. ¿Cómo reaccionaría el padre? ¿Vendría solo o con guerreros? ¿La culparía por la casi muerte de su hijo o entendería que ella lo había salvado? Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin respuesta. Finalmente, exhausta, se dejó caer en su catre y trató de dormir. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Cada sonido la hacía saltar. Cada sombra que pasaba por la ventana podía ser un mensajero de la muerte. El bebé, ajeno a la tensión, seguía creciendo, cada día un poco más fuerte, un poco más alerta. Sus ojos comenzaron a seguir los movimientos de Paola, y a veces, cuando ella le hablaba, parecía escuchar con atención. «Te van a llevar pronto», le susurraba mientras lo alimentaba. «Tu papá vendrá por ti, y yo estaré sola otra vez». La idea le dolía más de lo que quería admitir. Este niño se había convertido en algo más que una responsabilidad. Era una razón para levantarse cada mañana, una prueba de que podía hacer algo bueno en un mundo que parecía estar hecho solo de pérdida. Fue en la mañana del 7º día cuando llegaron. Paola estaba lavando paños en el barreño cuando escuchó los cascos, 3 caballos, tal vez 4, acercándose rápido. Se levantó, secándose las manos, el corazón golpeándole el pecho. Cuando abrió la puerta, vio a 3 hombres apaches desmontando frente a su casa. El que iba adelante era alto y de hombros anchos, con el cabello negro trenzado y ojos que ardían con una intensidad aterradora. Llevaba marcas de guerra en la piel y cicatrices que contaban historias de violencia sobrevivida. Detrás de él, 2 hombres más. Uno mayor, con canas en el cabello y una expresión más calmada, y otro joven, de mirada desconfiante y mano cerca del cuchillo en su cinto. «Tú», dijo el hombre alto en español con acento marcado pero comprensible. «Tú tienes a mi hijo». No era una pregunta, era una acusación. Paola sostuvo su mirada, aunque sentía que las piernas le temblaban. «Si eres Tallien, entonces sí, tu hijo está dentro, vivo». El rostro del apache se contrajo con algo que podría haber sido dolor o furia o una mezcla de ambos. Dio un paso adelante y el hombre mayor puso una mano en su brazo, deteniéndolo. «Despacho», dijo el anciano en apache, luego en español. «No sabemos aún qué pasó. Sé que mi hijo desapareció y ahora esta mujer lo tiene». La voz de Tallien era un rugido contenido. «Es secuestradora.
Yo no lo secuestré, dijo Paola, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. Lo encontré en el río, atrapado entre las raíces, casi muerto. Lo salvé. ¿Encontrado? La desconfianza era evidente en los ojos de Tallien. ¿Y por qué debería creerte? Paola lo miró directamente. Porque si quisiera hacerle daño, estaría muerto. En cambio, lo alimenté, lo cuidé, lo mantuve con vida cuando nadie más lo habría hecho. El joven guerrero escupió en el suelo. Mentiras de mujer blanca. Seguro planeaba pedir rescate. Entonces habría enviado un mensaje hace semanas. No esperé a que él viniera a mí. El silencio se extendió, tenso como una cuerda a punto de romperse. Finalmente el anciano habló. Soy Nalin, curandero de la tribu. Déjame ver al niño. Paola vaciló un momento, luego asintió y se hizo a un lado. Los tres hombres entraron en la pequeña casa, llenándola con su presencia. El interior se sintió de repente diminuto, sofocante. El bebé estaba en su cuna improvisada, dormido después de su última alimentación. Nalin se acercó lentamente, como si se aproximara a algo sagrado y peligroso a la vez. Se arrodilló junto a la cuna y extendió la mano, tocando suavemente la frente del niño. El bebé se despertó y comenzó a llorar. Un llanto fuerte, saludable, nada que ver con los gemidos débiles de hace semanas. Tallien dio un paso adelante, sus ojos fijos en el niño, y Paola vio cómo su rostro se transformaba. La furia dio paso a algo más crudo. Dolor, alivio, amor. Aruán, susurró Tallien, el nombre como una oración. ¡Mi hijo! Pero cuando Tallien extendió los brazos hacia el bebé, Aruán lo miró con ojos desorientados y asustados. El llanto se intensificó. El niño se retorció, buscando algo familiar, algo seguro, buscando a Paola. La reacción del bebé fue instintiva, desesperada. Sus pequeños brazos se agitaron y su llanto se volvió un grito agudo de terror ante ese hombre desconocido que se acercaba. Tallien se quedó paralizado, las manos todavía extendidas, el rostro contorsionado en una mezcla de confusión y dolor. Sin pensar, Paola se movió. Tomó al bebé de la cuna y lo presionó contra su pecho, sintiendo cómo Aruán se aferraba a ella con fuerza desesperada. El llanto comenzó a calmarse casi de inmediato, reduciéndose a sollozos entrecortados mientras el niño hundía su cara en el cuello de Paola. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Tallien miraba la escena como si hubiera recibido un golpe físico. Su hijo, el bebé que había buscado durante semanas creyendo que estaba muerto, no lo reconocía. Peor aún, tenía miedo de él. «Lleva semanas conmigo», dijo Paola en voz baja, meciendo suavemente al niño. «Es lo único que conoce ahora. Dale tiempo». «Tiempo», repitió Tallien, la palabra sonando amarga. «Mi hijo tiene miedo de su propio padre». Nalin, el curandero, observaba la escena con ojos sabios. Se acercó a Paola y examinó al bebé sin tocarlo, estudiando su color, su respiración, cómo se aferraba a ella. «Está sano», dijo finalmente. «Bien alimentado, sin señales de maltrato o enfermedad». Miró a Paola con algo que podría haber sido respeto. «Lo has cuidado bien». Le di lo que necesitaba: leche, calor, protección. Koda, el guerrero joven, intervino con voz dura. «¿Y ahora qué? ¿Esperas agradecimiento? ¿Una recompensa por devolver lo que nunca debiste tener?» «No espero nada», respondió Paola, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar el miedo. «Salé la vida de este niño cuando habría sido más fácil dejarlo morir, cuando llevarlo a mi casa significaba arriesgar la mía. No necesito que me agradezcas, pero tampoco merezco tu desprecio». Tallien levantó una mano silenciando a Koda. Se acercó lentamente a Paola, sus movimientos medidos, cuidadosos. Cuando habló, su voz era más suave, pero no menos intensa.
Cuéntame, desde el principio, ¿cómo encontraste a mi hijo? Paola le contó todo. El río, la cesta atrapada entre las raíces, el estado casi muerto del bebé, cómo lo había traído a su casa, alimentado, cuidado. Omitió la parte sobre su propio hijo muerto, pero algo en su voz debió delatar el dolor, porque Nalin la observó con ojos que veían más allá de las palabras. «¿Por qué esperaste tanto para enviar un mensaje?», preguntó Tayen cuando ella terminó. «Porque al principio no sabía si sobreviviría, y cuando empezó a mejorar no sabía cómo contactarte sin poner en peligro a todos». Paola miró directamente a los ojos del apache. «Tu gente y la mía no tienen paz. Si hubiera salido al poblado diciendo que tenía un bebé apache, me habrían matado, o al bebé, o a ambos». La verdad de sus palabras colgó en el aire. Tayen sabía que tenía razón. El odio entre los pueblos era viejo y profundo, alimentado por años de violencia de ambos lados. «Mi esposa», dijo Tayen después de un largo silencio, su voz quebrándose apenas. «La atacaron cuando huía con Aruán. Murió protegiéndolo. El río debió llevarlo lejos del peligro, pero lo llevó a mí», terminó Paola suavemente. Tayen asintió, sus ojos fijos en el bebé que ahora dormía tranquilo en los brazos de Paola. «Las corrientes son misteriosas. A veces matan, a veces salvan». Nalin tocó el hombro de Tayen. «Debemos considerar qué hacer ahora. El niño necesita tiempo para reconocerte. Y mientras tanto necesita leche», interrumpió Koda. «No podemos llevarlo así. Se moriría de hambre antes de llegar al campamento». La realidad de la situación se hizo clara para todos. Aruán dependía de Paola no solo por familiaridad, sino por supervivencia básica. Sin una nodriza, sin leche de mujer, el bebé no sobreviviría el viaje de regreso. «Entonces ella viene con nosotros», dijo Koda como si fuera obvio. «No», respondió Paola inmediatamente. «No puedo simplemente dejar mi vida, mi casa». «Tu vida», escupió Koda. «¿Qué vida? Vives sola, rechazada por tu propio pueblo». Las palabras dolieron porque eran ciertas, pero Paola se mantuvo firme. «Es mi vida de todas formas, y no dejaré que me la quites». Tayen levantó una mano deteniéndolos. «Nadie te obligará a nada, pero mi hijo, nuestro hijo», se corrigió, «necesita cuidados, necesita leche. ¿Estarías dispuesta a seguir alimentándolo mientras pienso qué hacer?» Paola miró al bebé dormido en sus brazos. La idea de entregarlo ahora, después de semanas de cuidarlo, le dolía de una manera que no esperaba. Pero también entendía que no podía quedárselo para siempre. Tenía un padre, una familia, un lugar al que pertenecía. «Me quedaré con él», dijo finalmente, «pero no iré a tu campamento. Es demasiado peligroso, para mí y para él. Si alguien del poblado se entera, entonces vendré cada día», decidió Tayen, «para verlo, para que se acostumbre a mí». Nalin asintió con aprobación. «Es sensato. El niño necesita tiempo. Y tú», miró a Paola, «necesitas entender que esto no puede ser permanente. Aruán pertenece con su gente». «Lo sé», susurró Paola, aunque las palabras le costaban. «Siempre lo supe». Antes de irse, Koda rastreó el área alrededor de la casa. Encontró señales preocupantes, huellas de caballos que no pertenecían a nadie del poblado, marcas de acampamento reciente cerca del río. Alguien había estado observando. «Rufus», dijo Tayen, el nombre como un veneno. «Todavía está en el área, buscando terminar lo que empezó». «¿Quién es Rufus?», preguntó Paola, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «El hombre que mató a mi esposa, el que atacó nuestro campamento». Los ojos de Tayen ardieron con un odio frío. «Un demonio que no descansará hasta destruir todo lo que toco». La implicación era clara. Si Rufus descubría que Aruán había sobrevivido, vendría a terminar el trabajo.
y cualquiera que lo protegiera estaría en peligro también. Esa noche, después de que los apaches se fueron, Paola se sentó junto a la cuna de Aruán y sintió el peso de múltiples amenazas. El poblado que sospechaba de ella, los apaches que desconfiaban de sus intenciones, y ahora un asesino que buscaba al niño que dormía inocentemente en su casa. Había salvado una vida, pero al hacerlo, había puesto en riesgo la suya. El amanecer llegó con una quietud engañosa. Paola se levantó cansada, habiendo dormido apenas unas horas entre sobresaltos. Cada ruido de la noche la había despertado. El viento contra la puerta, una rama cayendo al techo, el aullido distante de un coyote. Aruán, en contraste, había dormido profundamente, su respiración suave y constante. Mientras preparaba un poco de atole para ella, escuchó que alguien se acercaba. Por la forma de los pasos, sabía que era doña Mercedes, incluso antes de que la anciana tocara a la puerta. «¡Vinieron!», dijo la partera sin preámbulos cuando entró. «Los vi irse al atardecer, 3 apaches a caballo. Sí, el padre del niño y 2 de su tribu. ¿Y?». Paola le contó lo que había pasado, la reacción del bebé, el acuerdo de que Tallien vendría diariamente, la amenaza de Rufus. Doña Mercedes escuchó en silencio, su rostro cada vez más preocupado. «Esto se está complicando más de lo que pensé», admitió finalmente. «Si el poblado se entera de que estás ayudando a apaches, no habrá quien te defienda, ni siquiera yo». «Lo sé, pero ¿qué otra opción tengo? El bebé necesita leche, y su padre. Su padre es un guerrero apache que ha matado a hombres blancos. Hombres de este poblado, tal vez». Los ojos de doña Mercedes eran duros, pero no sin compasión. «La gente no verá a un padre buscando a su hijo. Verán al enemigo». Las palabras fueron interrumpidas por golpes fuertes en la puerta. Ambas mujeres se miraron, el miedo súbito y eléctrico. Paola corrió a esconder a Aruán, mientras doña Mercedes abría la puerta apenas una rendija. Era Ezra, el hermano de Milly y ayudante del sheriff. Su expresión era tensa, casi triunfal. «Doña Mercedes, qué sorpresa verla aquí tan temprano. Paola está enferma. Vine a traerle medicina». Ezra intentó mirar más allá de ella hacia el interior. «Qué conveniente. El sheriff quiere hablar con Paola. Ahora. Como le dije, está enferma. Puede hablar con ella mañana. No es una petición, doña. Es una orden». Ezra empujó la puerta con más fuerza. «Han surgido acusaciones». Paola apareció detrás de doña Mercedes, pálida pero con la cabeza alta. «¿Qué tipo de acusaciones? ¿De que está escondiendo algo o a alguien?» Los ojos de Ezra brillaban con malicia apenas contenida. «Mi hermana dice que escuchó un bebé. Otros reportan haber visto apaches cerca de su casa». «Tu hermana es una chismosa que inventa historias para sentirse importante», respondió Paola con voz firme. «Y si hay apaches en el área, debería preocuparte más que vengan a atacar el poblado que el hecho de que estén cerca de mi casa». La respuesta clara tomó a Ezra por sorpresa. Apretó la mandíbula, claramente molesto. «El sheriff la espera. Puede venir por su propio pie, o puedo llevarte a rastras. Tú eliges». Doña Mercedes puso una mano en el brazo de Paola. «Ve, yo me quedaré aquí. Cuidaré de las cosas». El significado era claro. Paola asintió y salió, siguiendo a Ezra hacia el centro del poblado. Las calles estaban más llenas de lo normal para esa hora. La gente se detenía a mirar, susurrando entre ellos. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros algo más oscuro, satisfacción de ver a alguien caído. Don Esteban esperaba en la oficina del sheriff junto con Barton y varios otros hombres del poblado. La atmósfera era tensa, cargada de expectación. «Paola», comenzó el sheriff, su voz cansada. «Sabes que no quería esto, pero hay demasiadas historias, demasiadas inconsistencias. Necesito que me digas la verdad».
He dicho la verdad. Entonces no te importará que revisemos tu casa. Intervino don Esteban, su sonrisa afilada como cuchillo. Una simple inspección. Si no tienes nada que ocultar, no debería ser problema. Paola sintió que el corazón se le detenía. Si revisaban la casa encontrarían a Aruan y entonces todo terminaría. No, dijo con voz firme. Mi casa es mi santuario, especialmente después de... Dejó que la frase se desvaneciera, usando su luto como escudo. Precisamente por eso nos preocupamos, dijo don Esteban con falsa amabilidad. Una mujer sola, en tu estado mental, podrías lastimarte o hacer algo imprudente. Como proteger a un apache, agregó Tomás, el dueño del almacén, desde el fondo del cuarto. Como traicionar a tu propia gente. Los murmullos de acuerdo llenaron la habitación. Paola miró al sheriff Barton, buscando algún rastro de justicia en sus ojos. «Sheriff, ¿va a permitir esto? Que me acusen sin pruebas, que invadan mi privacidad basándose en chismes». Barton se frotó el rostro con cansancio. «Si no tienes nada que ocultar, Paola, déjanos verificar. Después todos estos rumores terminarán». «¿Y si me niego?» Don Esteban sonrió. «Entonces asumiremos que tienes algo que ocultar y tomaremos medidas apropiadas». Paola estaba atrapada. Si permitía la inspección, encontrarían a Aruan. Si se negaba, la acusarían de todas formas. No había salida. Fue en ese momento cuando se escucharon gritos afuera. Algo estaba pasando en las calles. Los hombres corrieron hacia las ventanas y don Esteban maldijo. «Apaches en el poblado». Pero no era un ataque. Eran 3 jinetes que entraban calmadamente por la calle principal. Tallén, Nalín y Koda. Venían sin armas visibles, con las manos levantadas en señal de paz. La gente retrocedía aterrorizada, algunos corriendo a esconderse, otros buscando rifles. Tallén desmontó frente a la oficina del sheriff. Su presencia era imponente, cada músculo tenso pero controlado. Cuando habló, su voz resonó con autoridad que no admitía cuestionamiento. «Vengo a hablar con el jefe de este lugar y con la mujer Paola». Barton salió, con una mano en su pistola pero sin sacarla. «Soy el sheriff Barton. Estado tu negocio y vete. No queremos problemas». «Ni yo. Vengo por mi hijo». Las palabras cayeron como una bomba. El silencio se extendió por la calle. Luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. «Tu hijo. Sabía que estaba escondiendo algo. Un apache en nuestro poblado». Don Esteban empujó a su paso hacia adelante, su rostro rojo de furia. «¿Es esto verdad, Paola? ¿Has estado ocultando a un apache?» Paola miró a Tallén, luego al sheriff, luego a la multitud que se había reunido. No tenía más opciones. La verdad saldría de cualquier manera. Al menos podía controlar cómo. «Sí», dijo claramente, su voz firme a pesar del miedo. «Encontré a un bebé en el río hace semanas. Estaba muriendo, lo salvé, y resulta que es el hijo de este hombre». El tumulto que siguió fue caótico. Gritos de traición, exigencias de justicia, amenazas apenas veladas. Don Esteban exigía que arrestaran a Paola inmediatamente. Otros pedían que expulsaran a los apaches a punta de pistola. Fue Nalín quien finalmente levantó la voz, hablando en español claro, con un acento que sugería años de comercio con mexicanos. «Esta mujer salvó a un niño. Eso no es crimen, es compasión». «Es un apache», gritó alguien desde la multitud. «El enemigo». «Un bebé», corrigió Nalín. «Un bebé que no ha hecho daño a nadie». «¿Desde cuándo es crimen salvar a un inocente?», Tallén agregó, su voz controlada pero con un filo peligroso. «Mi hijo estaba muriendo. Esta mujer lo salvó cuando habría sido más fácil dejarlo perecer. Le debo una deuda de vida. Una deuda». Don Esteban casi escupía las palabras. «Nos debes las vidas de los hombres que has matado, los hogares que has destruido. Y ustedes nos deben lo mismo».
respondió Tallien sin emoción. La guerra entre nosotros es vieja, pero mi hijo no tiene parte en esa guerra, ni esta mujer. Ella actuó con honor cuando ustedes solo ven traición. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensiones que iban más allá del momento presente. Generaciones de odio, de sangre derramada, de injusticias de ambos lados, todo condensado en este instante. Fue el sheriff Barton quien finalmente habló. «Paola, ¿trajiste a este niño a tu casa voluntariamente?» «Sí». «¿Con intención de devolverlo a su gente?» «Sí, por eso mandé el mensaje». Barton asintió lentamente pensando. «Entonces no veo crimen. Encontraste un niño abandonado y lo cuidaste. Eso es todo». «Eso no es todo». Don Esteban estaba furioso. «Ha estado protegiendo al enemigo, alimentándolo con su propia leche. Es asqueroso. Es lo que cualquier madre haría», interrumpió una voz nueva. Todas las miradas se volvieron. Era una de las mujeres del poblado, María, una viuda con 3 hijos propios. Dio un paso adelante, con las manos temblorosas, pero la voz firme. «Yo habría hecho lo mismo. Si encontrara a un bebé muriendo, no importa de quién sea, lo salvaría. Eso es lo que hacemos las madres». Otra mujer se unió a ella, luego otra, no todas, pero suficientes para crear una grieta en el muro de hostilidad. Don Esteban miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo control de la situación, pero antes de que pudiera reaccionar, llegó otro jinete al galope, un joven comerciante, el mismo que había traído noticias de Rufus días antes. Llegó cubierto de polvo y sangre, su caballo espumando por la boca. «El campamento de Miller fue atacado», gritó. «Todos muertos y vienen hacia acá». El pánico se extendió como fuego. Mujeres gritaron, hombres corrieron por sus armas, y en el caos una cosa quedó clara. Tenían un enemigo real acercándose. Y no era el hombre apache que había venido en paz a buscar a su hijo. El caos se organizó con rapidez nacida del miedo. El sheriff Barton comenzó a dar órdenes, enviando hombres a fortificar las entradas del poblado, a traer a las familias de las granjas alejadas, a preparar armas. Don Esteban, por una vez, guardó silencio, su rostro pálido al comprender que su enemigo imaginario era menos peligroso que el real. Tallien observaba todo con ojos calculadores. Se volvió hacia Nalín y Koda, y habló en apache, demasiado rápido para que Paola entendiera. Luego se dirigió al sheriff. «Conozco a Rufus, su manera de atacar puede ayudar». Barton lo miró con desconfianza, pero el joven comerciante asintió vigorosamente. «Es verdad, sheriff. Este hombre ha estado persiguiendo a Rufus durante semanas, conoce sus tácticas». «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó don Esteban, encontrando su voz nuevamente. «Porque Rufus es mi enemigo también. Mató a mi esposa. Casi mata a mi hijo». Tallien miró directamente a don Esteban. «El enemigo de tu enemigo». No terminó la frase, pero el significado era claro. Barton asintió lentamente. «Está bien. ¿Qué necesitas?» «Primero, sacar a los vulnerables, mujeres, niños, ancianos, al edificio más fuerte del poblado. Luego, organizar la defensa en 3 puntos». Tallien comenzó a explicar una estrategia que revelaba años de experiencia en combate. Mientras los hombres se organizaban, Paola corrió de regreso a su casa. Doña Mercedes todavía estaba allí, sosteniendo a Aruán, quien había comenzado a llorar. «Hay que irnos», dijo la anciana. «Todos van hacia la iglesia. Es el edificio más seguro». Paola tomó a Aruán y lo envolvió en su chal. El bebé, sintiendo su miedo, lloró más fuerte. Ella lo apretó contra su pecho, murmurando palabras de consuelo mientras corría por las calles. La iglesia ya estaba llena de mujeres y niños cuando llegaron. El padre Joaquín, un sacerdote anciano que llevaba décadas en el poblado, las recibió en la entrada. «Vengan, hijas. Están seguras aquí». Paola entró y se encontró con docenas de ojos mirándola.
Algunas mujeres apartaron a sus hijos, como si Aruán pudiera contagiarles algo. Otras simplemente miraban con curiosidad. Pero María, la mujer que había hablado antes, se acercó y le ofreció un asiento junto a ella. «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Son tontas, que no entienden que un bebé es un bebé». Afuera comenzaron los preparativos. Tallien organizó a los hombres con la eficiencia de un general. Koda rastreaba los alrededores, buscando señales de la banda. Nalin preparaba vendajes y hierbas medicinales, anticipando heridos. Don Esteban, por primera vez en años, se encontró siguiendo órdenes de un apache. La ironía no se le escapaba a nadie, pero el miedo era más fuerte que el orgullo. Pasaron horas. El sol comenzó a descender. Justo cuando algunos empezaban a pensar que la amenaza era falsa, Koda regresó al galope. Vienen 20 hombres, tal vez más, con antorchas. Rufus no atacaba para saquear, atacaba para quemar, para aterrorizar, para dejar solo cenizas y recuerdos de horror. Los hombres tomaron sus posiciones. El silencio, antes de la tormenta, se extendió sobre el poblado. Entonces, en la distancia, aparecieron las luces, antorchas moviéndose como ojos malignos en la oscuridad creciente. El primer ataque llegó desde 3 direcciones a la vez, justo como Tallien había predicho. Pero los defensores estaban listos. El tiroteo iluminó la noche. Gritos de dolor, de furia, de miedo se mezclaban con el olor a pólvora y sangre. En la iglesia, las mujeres rezaban, algunas lloraban. Los niños, asustados por los sonidos, se aferraban a sus madres. Paola sostenía a Aruán, meciéndolo suavemente, cantando una canción de cuna que su propia madre le había cantado años atrás. El ataque duró horas, aunque pareció una eternidad. Los bandidos intentaron incendiar varios edificios, pero los defensores lograron apagar los fuegos antes de que se extendieran. Intentaron romper las barricadas, pero la organización de Tallien mantuvo las líneas firmes. Fue cerca de la medianoche cuando Koda regresó con noticias. Habían capturado a varios bandidos, incluyendo al mismo Rufus. El hombre había sido cercado cuando intentaba acercarse a la iglesia, quizás sospechando que algo valioso estaba escondido allí. Cuando trajeron al prisionero, Paola sintió un escalofrío. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices que cruzaban su rostro y ojos fríos como hielo. Ni siquiera parecía humano, más bien una caricatura de maldad. Tallien lo miró con un odio tan intenso que casi se podía sentir físicamente. «Este es el hombre que mató a mi esposa», dijo, su voz apenas un susurro mortal. Muchos esperaban que Tallien lo matara allí mismo. Habría sido justificado, comprensible. Pero en lugar de eso, el apache respiró profundamente y se volvió hacia el sheriff. «Es tuyo. Júzgalo según tus leyes». La sorpresa fue palpable. Barton asintió lentamente, con respeto, que no había mostrado antes. «Lo haremos, y te aseguro que pagará por sus crímenes». Al amanecer, el poblado comenzó a contar los daños. Varios edificios habían sido dañados, pero ninguno destruido completamente. Hubo heridos, algunos graves, pero ningún muerto del lado de los defensores. Los bandidos no habían tenido tanta suerte. 5 muertos y 7 capturados, incluyendo a Rufus. Fue una victoria, pero costosa, y había cambiado algo fundamental en el poblado. Paola salió de la iglesia llevando a Aruán, quien había dormido milagrosamente a través de parte de la batalla. El sol de la mañana iluminaba las calles polvorientas y manchadas de sangre. Tallien estaba de pie cerca de la oficina del sheriff, hablando con Nalin y Koda. Cuando la vio, se acercó. Por primera vez, su expresión no era de furia o dolor, sino de algo más suave. «Mi hijo está bien», dijo, casi como una pregunta. «Está bien, durmió toda la noche». Tallien extendió la mano, más cauteloso esta vez.
Aruán lo miró con menos miedo que antes, aunque todavía se aferraba a Paola. Pero cuando Tayen tocó suavemente su cabeza, el bebé no lloró. Fue un progreso pequeño, pero significativo. Hay mucho que decidir ahora, dijo Tayen, sobre su futuro, sobre todo. Paola asintió, sintiendo el peso de las decisiones que vendrían. Por ahora, estaban todos vivos. Era suficiente. Los días siguientes fueron de recuperación y reflexión. El poblado curaba sus heridas, tanto físicas como las más profundas. Don Esteban había perdido mucha de su influencia después de que quedara claro que su enemigo imaginario había sido menos peligroso que el real. El sheriff Barton, por su parte, ganó respeto por su disposición a aceptar ayuda de donde viniera. Pero era la relación entre Paola y Tayen la que más había cambiado. El apache venía cada día, como había prometido, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no había acusaciones veladas ni desconfianza hostil. En su lugar había una especie de entendimiento silencioso. Una tarde, mientras Aruán dormía entre ellos, Tayen finalmente habló de su esposa. Se llamaba Ayasha. Significaba pequeña, aunque no había nada pequeño en su espíritu. Su voz era suave, cargada de recuerdos. Cuando Rufus atacó, ella corrió hacia el río con Aruán. Pensó que el agua lo salvaría, y tenía razón. «Lo siento», dijo Paola simplemente. Las palabras eran insuficientes, pero eran todo lo que tenía. «Yo también perdí», continuó Tayen. «Pero tú también perdiste, ¿verdad? Un bebé, el tuyo». No era una pregunta. Paola había sido cuidadosa en no mencionar a su hijo muerto, pero Nalin había visto la verdad en sus ojos, en cómo sostenía a Aruán, en el dolor apenas contenido que llevaba como un manto. «Sí», admitió finalmente, «hace 2 meses. Fiebre». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que entendían el peso del luto. «Por eso lo salvaste», dijo Tayen. «No solo porque era lo correcto, sino porque necesitabas salvar a alguien. Tal vez, o tal vez simplemente no podía dejar morir a otro bebé». Paola tocó suavemente la mejilla de Aruán. «De cualquier manera, aquí estamos». Tayen la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Mi hijo necesita una madre. Yo necesito ayuda para criarlo. Nalin dice que sin leche de mujer, sin cuidados constantes, puede enfermar otra vez. Tiene razón. Los bebés tan pequeños son frágiles. Entonces quédate con nosotros. Con él. Conmigo». Las palabras colgaron en el aire como una oferta y una súplica. Paola sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había creído muerto junto con su propio hijo. ¿Y tu pueblo? ¿Aceptarán a una mujer mexicana cuidando al hijo de su jefe? Algunos lo harán, otros necesitarán tiempo. De Tayen se inclinó hacia adelante. «Pero mi padre, Nalnish, es el jefe mayor. Él ve el honor en lo que hiciste. Su palabra tiene peso». «¿Y qué hay del poblado? Si me voy con ustedes dirán que los traidoré». «Ya lo dicen, o lo pensarán siempre». Los ojos de Tayen eran directos, honestos. «Aquí o allá serás una extraña. Al menos conmigo, con Aruán, tendrás familia». Era verdad. Paola lo sabía. El poblado nunca la aceptaría completamente, no después de todo lo que había pasado. Y la soledad de su casa pequeña se había vuelto sofocante. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. Tayen asintió. «Toma todo el tiempo que necesites, pero mientras piensas, recuerda, mi hijo ya te escogió, solo necesitas escogernos tú». Esa noche, Paola no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas y pensando en futuros posibles. Podía quedarse aquí, viviendo al margen, siempre vigilada, siempre sospechosa.
O podía irse, intentar construir algo nuevo con gente que al menos respetaba lo que había hecho. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Doña Mercedes fue la primera en saberlo. La anciana escuchó en silencio mientras Paola explicaba su decisión. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «No, pero tampoco estaba segura cuando lo saqué del río. A veces hay que actuar sin certeza». La partera sonrió tristemente. «Eres más sabia de lo que crees, hija, pero te extrañaré. Y yo a ti. Fuiste la única que me ayudó cuando nadie más lo hizo. Porque vi en ti algo que había perdido, el coraje de hacer lo correcto aunque cueste todo». Preparar su partida tomó varios días. Paola vendió lo que no podía llevar, regaló lo demás. El padre Joaquín le dio su bendición, aunque algunos feligreses murmuraron su desaprobación. María y las otras mujeres que la habían defendido vinieron a despedirse, trayendo pequeños regalos para el viaje. El día de la partida, Paola miró su casa por última vez. La cabaña donde había nacido, donde había crecido, donde había conocido tanto la alegría como el dolor. Era difícil dejarlo atrás, pero también sentía una extraña sensación de liberación. Tallén esperaba con 2 caballos. Ayudó a Paola a montar, entregándole a Aruan envuelto en mantas. El bebé, como siempre, se sentía seguro en sus brazos. «¿Lista?», preguntó Tallén. Paola miró hacia atrás una última vez, luego hacia adelante, hacia el horizonte incierto. «Sí, vamos». El campamento apache estaba a un día de viaje, más allá de las colinas que marcaban el límite del territorio mexicano. Cuando llegaron, Paola sintió el peso de docenas de miradas, algunas curiosas, otras hostiles, muchas simplemente cautelosas. Nalnish, el padre de Tallén y jefe mayor de la tribu, salió a recibirlos. Era un hombre anciano, con el cabello blanco y la espalda todavía recta. Sus ojos eran sabios, cansados de ver demasiado sufrimiento. «Así que esta es la mujer que salvó a mi nieto», dijo en apache. Luego repitió en español para beneficio de Paola. «Soy Paola», respondió ella, bajando la cabeza en señal de respeto. «Levanta la cabeza, hija. Quien hace lo que hiciste no necesita inclinarse ante nadie». Nalnish se acercó y examinó a Aruan, quien estaba despierto y alerta. Una sonrisa cruzó el rostro arrugado del anciano. «Se ve fuerte, saludable. Le has dado vida 2 veces, una cuando lo encontraste, otra cada día desde entonces. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No». La voz de Nalnish era firme. «Hiciste lo que pocos tienen el coraje de hacer. Por eso te doy la bienvenida a nuestro pueblo, no como invitada, sino como familia». Las palabras resonaron en el campamento. No todos estarían de acuerdo, Paola lo sabía. Pero tener el apoyo del jefe mayor significaba mucho. Los primeros días fueron difíciles. Paola no hablaba apache fluido y muchos en la tribu no hablaban español. La comunicación se hacía por gestos, miradas, pequeños actos de amabilidad o rechazo, pero Aruan era el puente. Su risa, su salud creciente, eran prueba de que Paola no era una enemiga, sino una aliada. Lentamente, Paola comenzó a encontrar su lugar. Las mujeres le enseñaron cómo preparar comida apache, cómo curtir pieles, cómo reconocer hierbas medicinales que no había visto antes. Ella, a su vez, compartió sus propios conocimientos, las recetas de su abuela, las técnicas de curación que doña Mercedes le había enseñado, y con Tallén algo más profundo comenzó a crecer. No era amor instantáneo, no era el romance de las historias, era algo más lento, más sólido, respeto que se convertía en afecto, confianza que se transformaba en intimidad. Una noche, meses después de su llegada, mientras Aruan dormía entre ellos, Tallén le preguntó: «¿Te arrepientes de haber venido?». Paola pensó en su respuesta, pensó en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había ganado. «No», dijo finalmente,
No me arrepiento. Y era verdad. El cambio de estaciones trajo consigo nuevas realidades. El poblado de San Miguel del Valle y el campamento Apache establecieron una tregua frágil, nacida de la necesidad y sostenida por el recuerdo de cómo habían luchado juntos contra Rufus. No era paz perfecta, pero era algo. El juicio de Rufus se llevó a cabo en el poblado con testigos de ambos lados. El sheriff Barton, fiel a su palabra, aseguró que se hiciera justicia. Rufus fue condenado a muerte, pero antes de que se ejecutara la sentencia, murió en su celda, probablemente envenenado por alguien que había perdido demasiado a sus manos. Nadie investigó muy a fondo. Para Paola, la vida tomó un ritmo que nunca había imaginado. Aruan crecía fuerte y saludable, aprendiendo a caminar, a hablar en 2 lenguas, a ser puente entre 2 mundos. La llamaba madre en apache y español, y aunque parte de Paola siempre llevaría el dolor de su primer hijo, este niño había llenado un vacío que pensó que nunca sanaría. La relación con Tayen evolucionó naturalmente. No hubo un momento dramático de declaración de amor, sino más bien una acumulación gradual de momentos compartidos. Noches cuidando juntos a Aruan cuando estaba enfermo, risas por algo tonto que el niño había hecho, silencios cómodos mientras trabajaban lado a lado. El día que Tayen le ofreció mudarse permanentemente a su tipi, Paola aceptó sin dudar. La ceremonia de unión fue simple pero significativa. Nalnish presidió, invocando a los espíritus de sus ancestros. El padre Joaquín, quien había viajado desde el poblado específicamente para la ocasión, dio su bendición también. Era una mezcla de tradiciones, de culturas, de mundos que habían sido enemigos, pero ahora intentaban algo diferente. No todos en el campamento aceptaron fácilmente a Paola. Algunos seguían viéndola con desconfianza, como una intrusa, pero la mayoría llegó a respetarla, especialmente después de que ayudó durante una epidemia de fiebre, usando sus conocimientos de hierbas medicinales para salvar varias vidas. Una tarde, 2 años después de todo aquello, Paola estaba sentada fuera del tipi viendo a Aruan jugar con otros niños. El pequeño corría y reía, completamente ajeno a las complejidades de su historia. Para él, este era simplemente su mundo, su madre, su padre, su tribu. Tayen se sentó junto a ella, siguiendo su mirada. «Está feliz», observó. «Sí, no conoce otro modo de vida». «¿Y tú? ¿Eres feliz?» Paola pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido, su primer hijo, su casa, su lugar en el poblado donde nació. Pero también pensó en lo que había ganado, una familia, un propósito, un amor que había crecido de la ceniza de la tragedia. «Soy feliz», dijo finalmente, «no de la manera que imaginé. Pero sí, soy feliz». Tayen tomó su mano, un gesto que todavía la sorprendía con su ternura. «Mi esposa, Ayasha, habría aprobado esto. A ti, a cómo cuidas a nuestro hijo. Él es nuestro hijo ahora», corrigió Paola suavemente. «Tuyo, mío y de su memoria. Los 3 le dimos vida de diferentes maneras». Esa noche, mientras Aruan dormía entre ellos como siempre hacía, Paola sintió una paz que había creído perdida para siempre. Su vida había tomado un camino que nunca habría elegido deliberadamente, marcado por pérdida y dolor, pero también por compasión, valentía y la capacidad del corazón humano para encontrar amor incluso en los lugares más inesperados. En los años que siguieron, Aruan creció para convertirse en un símbolo viviente de lo que era posible cuando se elegía la compasión sobre el odio. Hablaba español y apache con igual fluidez. Conocía las historias de ambos pueblos, las canciones de ambas culturas. Y cuando preguntaba por qué su madre no se parecía a él, Paola le contaba la historia del río,
de cómo las corrientes a veces traen regalos inesperados, de cómo la familia se construye no solo con sangre, sino con actos de amor. El poblado de San Miguel del Valle nunca se convirtió en mejor amigo del campamento apache, pero tampoco volvieron a ser enemigos abiertos. Había comercio ocasional, ayuda mutua en tiempos de necesidad. Don Esteban perdió su influencia cuando la gente se dio cuenta de que el miedo que predicaba era menos útil que la cooperación pragmática. Doña Mercedes visitaba cuando podía, trayendo noticias del poblado y llevándose historias del campamento. Se había convertido en una especie de puente no oficial, respetada por ambos lados. En sus visitas siempre pasaba tiempo con Aruán, viéndolo crecer, satisfecha de saber que su decisión de ayudar a Paola aquella primera mañana había llevado a esto. Una primavera, cuando Aruán tenía 5 años, Paola descubrió que estaba embarazada de nuevo. La noticia la llenó de alegría mezclada con miedo antiguo. Recordaba muy bien haber perdido a su primer hijo, pero Tayen la sostuvo cuando las dudas la asaltaban, y las mujeres de la tribu la cuidaron con la experiencia de generaciones. Cuando nació la niña, perfectamente saludable con un grito que anunciaba su llegada al mundo, Paola lloró. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi la quebró. La llamaron Ayasha, en honor a la primera esposa de Tayen, porque algunas deudas se pagan con recuerdos honrados. Aruán adoraba a su hermana desde el primer momento. La cuidaba con una seriedad adorable para un niño tan pequeño, y cuando le preguntaban si entendía que tenían madres diferentes, simplemente se encogía de hombros. Para él, la familia era quien te cuidaba, quien te amaba, quien estaba allí. El resto eran solo palabras. Los años pasaron con la cadencia de las estaciones. Hubo alegrías y tristezas, como en toda vida. Nalnish murió pacíficamente a una edad avanzada, pasando el liderazgo a Tayen. Don Esteban también murió, amargado hasta el final, pero su influencia había muerto antes que él. El padre Joaquín siguió siendo un puente entre los mundos, hasta que su edad lo obligó a retirarse. Paola envejeció junto a Tayen, criando no solo a Aruán y a Yasha, sino también a otros niños que llegaron después. Su cabello se llenó de canas, su piel se arrugó, pero sus ojos mantuvieron esa misma determinación que había tenido el día que decidió no dejar morir a un bebé en el río. Una tarde de otoño, ya anciana, Paola se sentó junto al río con Aruán, ahora un hombre adulto con su propia familia. El agua fluía como siempre lo había hecho, indiferente a las vidas que había tocado. ¿Alguna vez te arrepientes, madre?, preguntó Aruán, de haberme salvado aquel día de todo lo que vino después. Paola lo miró. Este hombre que había comenzado como un bebé muriendo en una cesta. Pensó en su vida, en la pérdida que la había llevado a ese momento, en el amor que había encontrado en el camino, en la familia que había construido desde cenizas y agua. Nunca, dijo con certeza absoluta, ni un solo día. Y era verdad. El viento sopló sobre el río, arrastrando hojas caídas sobre la corriente. Paola pensó en su abuela Esperanza, en su primer hijo perdido, en Ayasha, a quien nunca conoció, pero a quien honraba cada día. Todas esas vidas, todas esas pérdidas, habían conducido a este momento, sentada junto al río, con el hijo que había salvado, rodeada por el eco de risas de nietos jugando cerca. La vida nunca es lo que planeamos. Las corrientes nos llevan a lugares inesperados, pero a veces, si tenemos el coraje de saltar al agua fría, de extender la mano hacia lo desconocido, de elegir la compasión sobre el miedo, encontramos algo más valioso que cualquier plan. Encontramos significado. Paola cerró los ojos, sintiendo el sol en su rostro y el sonido del río en sus oídos. Había salvado una vida aquel día, hace tantos años, pero al hacerlo, también había salvado la suya, y eso
pensó, era más que suficiente. Muchos años después, cuando Paola ya había partido de este mundo y Tallien la había seguido poco después, la historia de la mujer que salvó a un niño del río se convirtió en leyenda. Se contaba en ambos pueblos, en español y apache, cada versión un poco diferente pero todas con la misma verdad esencial. Que la compasión puede ser más fuerte que el odio, que las familias se forjan en el fuego de la adversidad, que el amor crece en los lugares más inesperados. Aruan vivió hasta una edad avanzada, siempre honrando la memoria de las dos mujeres que le dieron vida, Ayasha quien lo trajo al mundo y Paola quien lo mantuvo en él. Sus descendientes llevaron esa historia en su sangre, un recordatorio de que todos somos, al final, criaturas del mismo río, arrastrados por corrientes que no controlamos, pero que podemos elegir cómo navegar. Y cada primavera, cuando el río crecía con el deshielo, algunas personas decían poder escuchar ecos de un llanto de bebé entre los juncos. No era un sonido de tristeza, decían, sino un recuerdo de cómo una vida puede salvar otra, de cómo el acto más simple de compasión puede cambiar el curso de la historia. El río seguía fluyendo, como siempre lo había hecho y siempre lo haría. Pero las vidas que había tocado esa tarde de otoño, hace tantos años atrás, habían dejado ondas que se expandían aún, generación tras generación, un testimonio eterno de que el amor, al final, es más fuerte que el miedo. Y así termina la historia de Paola y Aruan, del río y la redención, de cómo una mujer con un corazón roto encontró razón para sanar al salvar a quien más lo necesitaba. Algunas historias no tienen finales felices. Esta tuvo uno real, imperfecto, complicado, pero verdadero. Y eso, quizás, es mejor que cualquier cuento de hadas.